Flujo de fluidos. Se define como flujo a un flujo en movimiento. Son utilizadas varias funciones de ciertas variables físicas como presión, densidad y velocidad en todos los puntos del fluido. Las partículas dentro de un fluido pueden seguir trayectorias definidas determinadas líneas de corriente. Una línea de corriente es una línea continua trazada a través de un fluido, siguiendo la dirección del vector velocidad con cada punto. El vector velocidad es la tangente a la línea de corriente en todos los puntos de flujo. No hay flujo a través de una línea de corriente, sino a lo largo de ella e indica la dirección que lleva el fluido en movimiento en cada punto. Para observar el fluido de un flujo se puede inyectar en el mismo diferentes sustancias como partículas brillantes, tinte o humo, y así rastrear el movimiento de las partículas. Los rastros que dejan estas sustancias se denominan líneas de emisión. Se define un tubo de corriente a una porción del flujo formado por todas las líneas de corriente que cruzan transversalmente una pequeña área determinada. Tipos de flujo. Flujo estacionario. Se da este tipo de flujo cuando las variables que lo caracterizan son constantes en el tiempo. Flujo incomprensible. Cuando se comprime un flujo de fluidos, la densidad permite constante, se dice que el flujo es incomprensible. Flujo viscoso. Equivale a la fricción en el movimiento de cuerpos sólidos. Cuanto mayor sea la viscosidad en un flujo y mayor deberán ser las fuerzas externas que hay que aplicar para conservar el flujo. Flujo irrotacional. Cuando se tiene un fluido que se desplaza en una corriente circular, pero las partículas de fluido no giran alrededor del eje que pasa por su centro de masa. De calor. Proceso por el que se intercambia energía en forma de calor en distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que está a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Conducción. En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Si se calienta un extremo de una varilla metálica, de forma que aunque su temperatura, el calor se transmite hasta el extremo más frío por conducción. El factor de proporcionalidad se denomina conductividad térmica de materiales. Los materiales como el oro, la plata o el cobre tienen conductividades térmicas o elevadas y coinciden bien el calor, mientras que materiales como el vidrio o el lamento tienen conductividades cientos e incluso miles de veces menores. Separación. Existen diferentes tipos de separación que son cristalización. Procede de un soluto a partir de su disolución por sobresaturación de la misma, aumento de la concentración o por enfriamiento de esa disolución. Destilación. La separación y purificación de los líquidos por destilación constituye una de las principales técnicas para purificar líquidos volátiles. Destilación a vacío o presión reducida. Técnica usada en la separación de líquidos con un punto de ebullición superior a 150 grados Celsius. Destilación fraccionada. Técnica que se utiliza en la separación de sustancias cuyos puntos de ebullición difieren entre sí menos de 25 grados Celsius. Manejo de residuos sólidos. Los manejos de residuos sólidos son trituración, que es un tratamiento físico de mucho uso para diferentes tipos de residuos sólidos. Esto se usa para reducir el tamaño de partículas como etapas previas por otro tipo de tratamientos, ya sea como el compostaje, donde el tamaño de partículas es muy importante para la degradación de la material orgánica. La filtración. Se usa generalmente para separar dos fases de los residuos. Un ejemplo del uso de este proceso es la eliminación de sólidos suspendidos en los aceites usados. Encapsulado. Consiste en encapsular mediante sustancias como la adición de cementantes, lo cual asegura la inmovilidad de contaminantes en una matriz específica. Se usa para residuos peligrosos con metales. Oxidación. La oxidación se refiere al proceso químico que implica la pérdida de electrones por parte de una molécula, átomo o ion. Cuando esto ocurre, decimos que la sustancia ha aumentado su estado de oxidación.
puesto que como oxidación conocemos al proceso químico mediante el cual una molécula, átomo o ion pierde electrones, como reducción designaremos al proceso opuesto, es decir, la reacción química que supone la ganancia de electrones por parte de una molécula, átomo o ion. A la similitud de estos procesos se le conocerá como redox. El nombre redox, contracción de las palabras reducción y oxidación. Básicamente, el redox se refiere a la transferencia de electrones entre dos elementos o compuestos, donde el agente oxidante gana electrones mientras que el agente reductor los pierde. Esta transferencia produce una variación en los estados de oxidación de los elementos, siendo que en el primero se reduce y en el segundo aumenta. Tipos de oxidación. Oxidación lenta. La oxidación lenta está presente en nuestro día a día, algunos a simple vista y otros haciendo invisiblemente parte de nuestra vida. Por ejemplo, podemos registrar oxidación en la corrosión de metales como el hierro en contacto con el agua y en distintos procesos biológicos. Otro tipo de oxidación es la oxidación rápida. Los procesos de oxidación rápida son mucho más evidentes e impresionantes. Ocurren durante una reacción química conocida como combustión y suelen generar una cantidad enorme de calor y como consecuencia aumentos considerables de temperatura y llamas. Los hidrocarburos son emblemáticos para apreciar este tipo de polimeración. La polimeración es un proceso químico por el que los reactivos monómeros, compuestos de bajo peso molecular, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero, o bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. Pueden ser por adición o condensación. Se produce la polimeración a través de una gran variedad de mecanismos de reacción que varían en complejidad debido a los productos funcionales presentes en los monómeros y sus efectos estéticos. Si tienen cadenas laterales voluminosas o son monómeros con restricción de rotación, pueden afectar a la polimerización. En la polimeración más sencilla, con alquenos que son relativamente estables, debido al enlace entre los átomos de carbono, los polímeros se forman a través de reacciones radicarias. Por el contrario, reacciones más complejas, como las que implican la sustitución en el grupo carbonilo, requieren síntesis más complejas debido a la manera en que reaccionan las moléculas por condensación. Combustión. Por combustión se entiende el proceso mediante el cual se produce la quema de cualquier sustancia, ya sea gaseosa, líquida o sólida. En ese proceso el combustible se oxida y desprende calor y, con frecuencia, luz. El oxidante no es oxígeno necesariamente, ya que puede ser parte de un compuesto químico como ácido nítrico o perclorato de amonio, y puede quemarse nuevamente durante una serie de pasos químicos complejos. Pues bien, la combustión se refiere a las reacciones químicas que se establecen entre cualquier compuesto y el oxígeno. A esto también se le llama reacciones de oxidación. De este tipo de procesos se desprende energía lumínica y calórica y se llevan a cabo rápidamente. Cabe destacar que los organismos vivientes para producir energía utilizan una combustión controlada de los azúcares. Neutralización. La neutralización son las soluciones acuosas de ácidos minerales. Se producen en grandes cantidades a partir de industrias químicas. Muchas provienen del tratamiento de metales y contienen metales como fierro, zinc, cobre, bario, níquel, cromo, cadmio, estaño y plomo. Estos ácidos son extremadamente corrosivos, pero pueden ser neutralizados y usualmente se utilizan como tal el alcalí menos costoso en operaciones a gran escala. Las soluciones alcalinas también se producen en la industria química, pero su composición varía más que el caso de los ácidos, y esto hace su recuperación más difícil. Los residuos alcalinos también vienen en la refinación del petróleo, fabricación de pinturas y limpieza especiales.
Aparte de sólidos como arcillas, catalizadores, hidróxidos metálicos, también pueden estar presentes fenolatos, afenatos, sulfonatos, cianuros, metales pesados, grasas, aceites, resinas naturales y sintéticos, etc. De esos residuos actualmente solo se pueden recuperar los metales como soluciones ácidas. Se pueden usar como ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. El ácido sulfúrico forma precipitados más insolubles y genera más residuos que el ácido clorhídrico. Isomerización. La isomerización es una variedad de configuraciones de proceso. Altera el arreglo de átomos para convertir butano normal en isobutano y pentano y hexano normal en componentes de gasolina de alto octanaje. La isomerización es similar a la reformación catalítica, que en las moléculas de hidrocarburos se reconfiguran, aunque la isomerización solo convierte parafinas en isoparafinas. Cerca del final del proceso, el influente del reactor se enfría y se separa en el producto líquido isomerato y un flujo de hidrógeno gas de recicle. El isomerato se lava con cáustico y agua, se elimina el ácido y se estabiliza antes de un almacenaje. Los fondos de estabilizador y tanques de lavado requieren monitoreo de nivel. Polimeración. La polimeración es un proceso químico por el que los reactivos monómeros, compuestos de bajo peso molecular, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero, o bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. Pueden ser por adición o condensación. Se produce la polimeración a través de una gran variedad de mecanismos de reacción que varían en complejidad debido a los productos funcionales presentes en los monómeros y sus efectos estéticos. Si tienen cadenas laterales voluminosas o son monómeros con restricción de rotación, pueden afectar a la polimerización. En la polimeración más sencilla, con alquenos que son relativamente estables debido al enlace entre los átomos de carbono, los polímeros se forman a través de reacciones radicarias. Por el contrario, reacciones más complejas, como las que implican la sustitución en el grupo carbonilo, requieren síntesis más complejas debido a la manera en que reaccionan las moléculas por condensación. Existen muchos tipos de polimeración y varios sistemas para categorizar